Así que nosotros vamos a ir al Evangelio de Marcos, en algo que meditamos con los jóvenes anoche en su reunión de jóvenes. Y vamos a hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero queremos ser desafiados por la pregunta: ¿qué significa realmente esto para nosotros, para nuestra vida, tanto en el presente como en la vida por venir, que Jesucristo es el Hijo de Dios? Evangelio según San Marcos, vamos a ver algunos reconocimientos de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Lo hace el evangelista, lo hace Dios, los demonios, también el centurión ante la cruz reconoce que Jesucristo era o es el Hijo de Dios. Y nosotros vamos a meditar en esas diferentes escenas, precisamente con la pregunta: ¿qué significa esto para nosotros? No qué significó para ellos, sino qué significa para nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que vamos a estar ahí, vamos a comenzar desde el capítulo número 1 en el Evangelio según San Marcos, y vamos a ir prácticamente hasta el capítulo final del Evangelio de Marcos. Así que vamos a orar y luego vamos a entrar en este Evangelio para ver el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de esta Escritura inspirada por su Espíritu. Padre, gracias te damos y tenemos que alabarte como cantamos, porque esa debe de ser nuestra reacción: adorarte, bendecirte. Nosotros queremos en estos momentos que nos acercamos a tu palabra, queremos como siempre solicitar de tu presencia la ayuda de tu Espíritu para abrir nuestros entendimientos y abrir nuestros ojos a las verdades eternas, a la verdad de tu palabra. Tú eres quien puede asistirnos en esto, porque es tu mensaje y es el mensaje que da a conocer tu persona a través de Jesucristo, y nosotros necesitamos de tu ayuda. Así que estamos en tus manos, oh Padre, para ser santificados, para ser guiados, para ser iluminados. Por Jesucristo nosotros lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén. Algo que nosotros descubrimos a la medida que vamos teniendo más comprensión de la vida que nos rodea, que vamos dejando de ser niños y que nos vamos convirtiendo en personas adultas, pero aún como niños también podemos entenderlo, es que nosotros vivimos en un mundo quebrantado, impactado por el pecado. Una manera grosera, nosotros lo hemos estado viendo en estos últimos días con ese caso que todos pueden recordar de este hombre que dio muerte a su pareja junto con 3 niños, más también el embarazo, porque dicen verdad que la mujer también estaba embarazada. Ese caso es un caso realmente grosero, digno de análisis y de estudio, porque presenta unos niveles de maldad realmente grande, alto. Pero no solamente por eso, nosotros nos damos cuenta que antes de eso habían sucedido también muchas otras cosas que nos daban a muestra y nos daban a mostrar que este mundo está realmente contaminado por el pecado, por la maldad, por la irracionalidad. El pecado, como también hemos dicho en otras ocasiones, es irracional. No hay razón para que nosotros procedamos a actuar de manera pecaminosa. El pecado es descrito en la Biblia también como una locura. Como locura, dice David, después de haber cometido el pecado con Urías, la esposa de Urías, más la mentira, el homicidio y todo eso, dice él que él había actuado locamente, que él había actuado de una manera irracional. Eso es lo mismo para todo pecado, para toda situación. El mundo entero está infectado por el pecado. Eso lo descubrimos rápido en la vida. Nos damos cuenta de eso muy rápido. Ahora, ¿qué ha hecho Dios para sacarnos a nosotros de esa situación? ¿Qué ha hecho Dios para liberarnos de esa situación? El Evangelio de Marcos se introduce diciéndonos cuál ha sido la acción de Dios para librarnos de esa situación. Marcos capítulo número 1, versículo número 1, dice o comienza con las siguientes palabras. Marcos el capítulo número 1, versículo número 1. Principio del Evangelio
de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos dice, de esto es que voy a hablar en esta escritura, en este Evangelio. El evangelista, porque reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, él va a hacer un testimonio, porque este Evangelio, este libro es un testimonio de la persona de Jesucristo. Ahora Marcos está presentando este tema acerca del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como la solución a la problemática de los hombres y las mujeres que iban a recibir su Evangelio. Hombres y mujeres que probablemente estaban sufriendo, hombres y mujeres que probablemente estaban siendo perseguidos, hombres y mujeres que probablemente también estaban luchando con su pecado, hombres y mujeres que estaban muriendo, hombres y mujeres que veían cómo este mundo caía sobre ellos, hombres y mujeres que vivían todas las circunstancias que nosotros también vivimos a diario, y Marcos les dice, esta es la solución para ustedes, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora nosotros podríamos pasar toda la noche en estas pocas palabras del versículo número 1, pero entonces no podría cumplirle el anuncio que habíamos dicho de ver algunas escenas donde Jesucristo es reconocido como el Hijo de Dios. Pero vamos a decir que la palabra evangelio, decirlo de manera rápida, significa buena noticia. Entonces esta es la buena noticia acerca de Jesús el Cristo. Jesús Cristo o Jesucristo o Jesús el Cristo es el nombre histórico, y eso usted lo ha escuchado también muchas veces. Es el nombre que se le colocó al Señor Jesucristo. Fue el nombre que se le dio como humano al Señor Jesucristo. Esto describe su misión, lo que Él vino a hacer. Él vino a ser Jesús el Cristo. Jesús Cristo. Eso significa, lo primer nombre de Jesús, como usted lo ha oído también en muchas otras ocasiones, Dios salva. Dios es Salvador. Entonces, Él viene como Salvador, porque lo que usted y yo necesitamos es un Salvador. Marcos no escribió un evangelio acerca de un político que venía a traer soluciones. Marcos no escribió buenas noticias acerca de un plan económico. Marcos no escribió buenas noticias acerca de un sistema de salud. Si bien Cristo hizo muchos milagros como parte del reino de Dios más adelante. Pero no es eso. Marcos dice, esta es la buena noticia, o esta es la buena noticia de una persona. Y esa persona es Jesús, aquel que Dios envió a salvar. Y ese Salvador es Salvador porque es el Cristo. Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea Mesías, que significa ungido o señalado por Dios para hacer la obra que Dios le encargó. En este caso, Cristo está encargado de venir y traer el reino de Dios, la salvación al mundo, a los seres humanos. Eso es lo que dice el versículo número 14 de este mismo capítulo número 1, versículos 14 y 15. Cuando Cristo comienza a predicar, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesucristo es la persona quien trae el reino de Dios. Por eso es tan importante la pregunta de quién es Jesús para nosotros y cómo nosotros vamos a reaccionar ante Él. Ahora dice el versículo número 1 que este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, Hijo de Dios no es el nombre de la historia de nuestro Salvador. Hijo de Dios es la condición eterna de Jesucristo. Hijo de Dios es lo que Él ha sido siempre. Hijo de Dios es lo que nuestro Señor es por ser, por su ser. Esto no es algo que Él llega a asimilar. No es algo para lo cual hay que ungirlo. No es algo para lo cual hay que señalarlo. Para ser hijo de Dios no hay que declararlo en la oficialía de Belén. Hijo de Dios Él es siempre. Siempre ha sido hijo de Dios. No siempre, podríamos decir, fue el Mesías.
no siempre tuvo el nombre de Jesús, porque tuvo que nacer en este mundo para que se le diera el nombre de Jesús y tuvo que nacer en este mundo para que se le diera el título de Mesías. Pero hijo fue siempre, siempre ha sido hijo. De hecho, antes de nacer, el Padre podía hablar de él y decir, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme por herencia a las naciones, pídeme lo que tú quieras, yo te voy a dar por herencia a las naciones. Hay una relación eterna entre Dios el Padre y el Hijo que no puede ser quebrantada por ninguna circunstancia, por nada. Esto es sumamente importante para la presentación del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, y cuando Marcos dice aquí, mejor dicho, y que nosotros coincidimos con él al creer lo que él pronuncia en el Evangelio, que el Evangelio tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios, él está diciendo que es una persona de la estatura de Dios que ha venido para solucionar nuestro problema, que ha venido para librarnos del pecado. ¿Y cómo sabemos eso? Por la profecía que sigue en el versículo número 2. Dice Marcos, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. La palabra Señor ahí, si usted lee eso en el libro de Isaías, usted se va a dar cuenta que es preparad el camino de Jehová. Es a Jehová que hay que prepararle el camino. Y aquí dice Marcos, este señalamiento, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, es la preparación para recibir a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y recibiendo a Jesucristo, nosotros recibimos a Dios. Recibiendo a Cristo, recibimos a Dios. Por eso entonces es tan importante el reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, Rey, Mesías, Salvador, y que yo debo someterme a esos títulos, que yo debo responder a esos nombres de manera obediente mientras tengo esperanza. Así que Marcos nos está diciendo, mi evangelio tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios, el siervo de los siervos que vino para salvarnos. Ahora el Padre hace un reconocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios o su propio Hijo. Y esto tiene consecuencias muy interesantes. Miren el capítulo número 1, versículo número 9 hasta el 11. El Señor Jesucristo es bautizado. Dice el texto, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos dice, voy a escribirle acerca del Hijo de Dios. Y dice ahora Marcos, el mismo Padre dijo que Jesucristo es su Hijo, pero dijo más, en ti tengo complacencia. La porción que leyera nuestro hermano el pastor Méndez hace un rato en el capítulo número 9 de Marcos, el Padre hace el mismo reconocimiento. Marcos capítulo número 9, el versículo número 7, dice el texto. En medio de la transfiguración, en medio de la muestra de la gloria de Jesucristo, una voz viene del cielo y dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Hay dos cosas aquí. Las dos veces que el Padre habló, refiriéndose a su Hijo. En el capítulo número 1 dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Se está dirigiendo a Cristo mismo. En el caso de la transfiguración, él dice, tú eres mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, a él oí. En una, él se está refiriendo a Cristo en su relación de amor con Cristo. En la otra se le está diciendo a los discípulos, el Padre dando un testimonio acerca de su propio Hijo. Y esto es sumamente importante para nosotros. Primero,
Hay una relación de complacencia, de alegría, de gozo entre el Padre y el Hijo. Dios nos está diciendo, fuera de Él no puede haber salvación, porque Él es el Mesías señalado por el Padre mismo. El Padre dice, este es el Hijo a quien yo amo, en Él tengo complacencia. Él está diciendo, en este bautismo, cuando Cristo va a comenzar su misión, cuando Cristo va a comenzar a predicar el Evangelio, Él está diciendo, no es el sistema judío mi complacencia, no es el sistema religioso mi complacencia, no es la estructura política de la nación mi complacencia, es esta persona, Jesucristo, mi Hijo, en Él tengo complacencia. Dice Marcos, yo no vine a hablarles de un sistema religioso, ni vine a hablarles de ningún tipo de presentación de política, vine a hablarles de Jesucristo. Y el mismo Padre entonces dice, es en Jesucristo que tengo complacencia. En Él yo me complazco, en Él yo estoy contento, de Él yo recibo todo lo que tiene que ver con la salvación. Y el Padre entonces, dándole testimonio a los discípulos, le dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Qué está diciéndote Dios? Porque Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Tú debes obedecer a Jesucristo. Tú debes seguir las palabras de Cristo por su dignidad, por su exaltación, por su persona. Tú debes de seguir a la persona de Cristo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces Marco ha dado testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. El evangelista ha escrito un evangelio y nos dice, el evangelio tiene que ver con Jesucristo, el Hijo de Dios. El Padre dice, este es mi Hijo. Y ustedes tienen que escucharlo, porque escuchándolo a Él es la manera de obedecerme a mí. Pero hay un grupo más que reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero sin ningún tipo de esperanza. Los demonios, Satanás, el infierno mismo, reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire este capítulo número 1, versículo número 24. El Señor Jesucristo expulsa, en su ministerio estaba expulsando demonios. Esto es interesante porque nos hace pensar que la situación humana es mucho más triste de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Esto no tiene simplemente que ver con borrachos por ahí tomando alcohol. No simplemente tiene que ver con personas airadas haciendo desastres. Tiene que ver con una situación mucho más compleja. Note incluso que el capítulo número 1, versículo número 21 nos dice que este hombre endemoniado estaba en la sinagoga. Estaba en el lugar donde se leía la ley, donde se cantaban los signos, donde se hacían las oraciones, y ahí estaba el endemoniado sentado todos los días en su sinagoga, deleitándose en esa falsedad religiosa, deleitándose en esa predicación que nada tenía que ver con que la gente cambiara, con que la gente no buscara a Dios. Mejor podríamos nosotros decir que ahí estaba él incentivando la mentira que se proclamaba muchas veces a través del sistema religioso de ese momento. Pero llegó Cristo, que es la verdad, y comenzó a predicar la verdad del reino de Dios. Y dice el versículo número 21, capítulo 1, y entrando en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, y dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Dice este demonio, yo sé quién tú eres. Eres el Santo de Dios. Pero este reconocimiento era insignificante saliendo de la boca de un demonio. Más adelante, otra vez, vuelven de nuevo los demonios a reconocer que están ante el Hijo de Dios. No porque ellos lo vieron nacer en este mundo, no porque los demonios sabían que era el Hijo de Dios desde antes de nacer. Dice el capítulo número 3, ante otra
representación del ministerio de Jesucristo, versículo número 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. La situación humana es una situación dominada por poderes que están más allá de la fuerza humana. La situación en la que está el ser humano es una situación de la cual solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, puede sacarle. Mire cómo dice el texto. Los demonios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos hacían ese reconocimiento con temblor y con temor. En el capítulo número 6 nosotros capítulo número 5, encontramos otro reconocimiento de los demonios de que Jesucristo era el Hijo de Dios. El endemoniado gadareno, más de 5,000 demonios en la vida de este hombre. Dice el texto, capítulo número 5, versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Los demonios reconocían que Jesucristo era el Hijo de Dios, conociendo la excelencia de su naturaleza, conociendo su poder, conociendo la perfección de su gloria. Dice el texto, se postraban delante de él y clamaban diciendo, no nos atormente, ¿qué tienes con nosotros? Pero sin ningún tipo de esperanza. Porque Dios ha decidido condenar a estos ángeles rebeldes sin ningún tipo de esperanza. No hay redención para los ángeles. Y dice el texto, cuando ellos se veían ante el Hijo de Dios, temblaban. ¿Cómo reacciona usted cuando decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Y cuál es su visión de la persona de Jesucristo cuando lo proclamamos en el Evangelio diciendo que solamente Él es Salvador, que solamente Él puede ser tu Salvador? El Evangelio proclama, y Marcos lo está proclamando aquí, a Jesús como el único Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. El mismo Padre dice, solamente en Él tengo complacencia, en más nada. No importa lo que usted haga, no importa donde usted haya nacido, no importa donde usted se esté criando, no importa nada. Solamente en Jesucristo el Padre tiene complacencia, solamente en Él. Y para que el Padre esté complacido con usted, usted tiene que oírlo a Él. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Hay que obedecer a Jesucristo. Los demonios reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los discípulos fueron caminando poco a poco, en este reconocimiento de que Jesús era el Hijo de Dios. Jesucristo tuvo que revelar muchas cosas de su persona para que los discípulos pudieran llegar a la conclusión de que Cristo era una persona extraordinaria. Poco a poco los discípulos fueron entendiéndolo. Poco a poco Cristo fue dándole una dosis de su persona, una dosis de su persona, una dosis de su persona, hasta que ellos fueron entendiendo la grandeza de Jesucristo. En una ocasión el Señor calma la tempestad, capítulo número 4 de Marcos, versículo número 41. El viento y el mar, haciendo todo el ruido posible, intimidando a los discípulos. El Señor, dice el versículo número 39 del capítulo 4, y levantándose, en este caso de la barca, el Señor en la barca, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y los discípulos pensaban que el Hijo de Dios, el que hizo el mar, el que hizo el universo, el que hizo el viento, el que hizo la fuerza de la naturaleza, ellos pensaban que Él se iba a ahogar.
Imagínense el Hijo de Dios ahogándose. Tírenme un salvavidas que me estoy ahogando. Yo hice todo esto, pero me estoy ahogando. Y dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los demonios lo sabían. El Padre lo sabía. Marcos también llegó a descubrirlo. Ellos lo están descubriendo. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Los demonios tiemblan ante él. El viento y el mar le obedecen. El Padre dice que es su Hijo y que no tiene complacencia en nada más que en él. Él es el tema del Evangelio. ¿Cómo usted va a reaccionar ante Jesucristo? En el capítulo número 8, el Señor llega al punto de quiebre con sus discípulos para que ellos entiendan quién es Él. Capítulo número 8, versículo 27, dice el texto. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y aquí vienen las opiniones positivas acerca del Señor Jesucristo, opiniones muy buenas acerca de la persona de Cristo, opiniones dignas de aplauso acerca del Señor Jesucristo, como la que dan los hombres hoy y las mujeres en ciertos niveles. Ese fue un maestro como Buda, fue un gran intelectual, un gran pensador, quizá como algún filósofo griego, como Sócrates, fue una persona de mucha influencia espiritual, como Gandhi en ese tiempo. Opiniones positivas, muy buenas, pero cojas, insuficientes, porque esa no es la presentación que él está haciendo de sí mismo. El Evangelio dice, este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo no puedo decir de Gandhi que sea un hijo de Dios al nivel de Jesucristo. No puedo decir de Gautama Buda que era el Hijo de Dios al nivel de Jesucristo. No puedo decir de Sócrates que era Hijo de Dios como Jesucristo. No, Hijo de Dios es uno solo, Jesucristo y nadie más. Jesús el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, no hay más. Y aquí vienen las opiniones positivas entonces del tiempo de los discípulos, versículo 28. Ellos respondieron unos, Juan el Bautista, un hombre de influencia, un profeta, fuera del sistema, un hombre que no se sometía a las estructuras, un hombre que venía desde afuera, que era una conciencia encarnada. Juan el Bautista, qué bien. Otros Elías y otros, algunos de los profetas. Entonces él le dijo, ok, eso es lo que ellos piensan, eso es lo que ellos creen, porque ellos no han estado tan cerca de mí como han estado ustedes. Ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y el reconocimiento de Pedro aquí es, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el único Salvador. Tú eres la única persona que puede traernos la solución definitiva. Tú eres la única persona que puede guiarnos a Dios. Tú eres la única persona que puede traernos la gloria del reino de Dios. Y eso es lo que pasa más adelante en la transfiguración. Es lo que sucede más adelante en la transfiguración. Cristo muestra su gloria y el Padre dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Porque este reconocimiento no puede dejarnos parados sin hacer nada. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, dice el Padre, entonces tenemos que seguir sus palabras. Ahora, Cristo mismo reconoció que Él era el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es llevado preso. Él mismo anunció aquí que iba a morir. Y es llevado ante las autoridades de la nación de Israel. Y en el capítulo número 14, el Señor está siendo interrogado. Y si bien los judíos, las autoridades judías, están levantando un caso falso para juzgar al Señor, ellos están levantando un caso en el que ellos quieren obligar a Jesucristo a que diga que Él es el Hijo de Dios. Pero ya el Padre dijo que Él es el Hijo de Dios.
Ya los discípulos reconocieron que Él es el Hijo de Dios. Los demonios han dicho que Él es el Hijo de Dios. El tema del Evangelio nos dice que Él es el Hijo de Dios. Pero los líderes de la nación quieren que Él diga que Él es el Hijo de Dios para acusarlo de blasfemia. Y una blasfemia es un pecado contra Dios, donde usted dice algo que va contra la persona de Dios. Y ellos están pensando lo siguiente. Ellos dicen, no puede haber un pecado más grande que este hombre, que este campesino, diga que Él es el Hijo de Dios. Porque todo nos da a entender a nosotros que Él no puede ser el Hijo de Dios. Y entonces en el interrogatorio, como si usted llevara a un ladrón ante el tribunal y usted le dice, oye ladrón, declárate ladrón. ¿Sí? Entonces eso es lo que ellos le están diciendo a Cristo. Mire ahora, versículo número 61 de el capítulo número 14. Dice, Jesús callaba en todo el interrogatorio y nada respondía. El sumo sacerdote se volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? O sea, incúlpate. Eso es lo que él le está diciendo. Y cuando Cristo entonces calmadamente le da la respuesta, dice versículo 62, y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y aquí viene el escándalo, velo ahí, ya no se necesita más prueba. Entonces el sumo sacerdote, rasgando la vestidura, rompiéndose en la vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. Él acaba de decir que Él es el Hijo de Dios. Y todos lo condenaron declarándolo como digno de muerte. ¿Usted sabe por qué murió Jesucristo? Según estos líderes, porque Él se declaró ser el Hijo de Dios. No podemos quedarnos neutrales ante la declaración de que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Padre dice, yo estoy contento de que Él sea mi Hijo. Ustedes tienen que oírlo. Los demonios tiemblan. Esta multitud dijo, lo condenamos porque Él está diciendo que es el Hijo de Dios. Es una blasfemia. Cristo está diciendo, yo soy el Hijo de Dios y yo soy quien va a traer la gloria a este mundo. No podemos permanecer neutrales. Los discípulos reconocieron que Él era el Hijo de Dios y colocaron su fe en Él. Una fe que al principio era un poquito floja y débil, pero fe en el Hijo de Dios. Y Jesucristo fue sentenciado a muerte. Y eso lo sabe usted y lo sé yo, lo sabemos de memoria. Y Cristo fue a la cruz del Calvario. Y ahí está Cristo en la cruz del Calvario, colgado de la cruz, muriendo en la cruz, dando sus últimos hálitos por usted y por mí, para que el reino de Dios pudiese ser una realidad para nosotros. Y cuando nadie podría reconocer que Él era el Hijo de Dios, se da lo inesperado. Capítulo número 15, versículo número 39. Uno de los hombres más duros que podría dar un ejército, uno de los hombres más acostumbrado a la crueldad que podía dar un ejército. Uno de los hombres acostumbrado a lanzarse a las tareas más que necesitaba de más valor, de más fuerza y de más coraje en ese tiempo. Una persona que venía del ejército romano. Imagínese usted en la visión de Daniel. El imperio romano estaba caracterizado por el hierro para señalar el nivel de crueldad de este imperio, el nivel de poder que iba a tener este imperio. Los romanos sabían que el poder solo se sostiene por el poder. Ellos lo sabían. Y era una cosa tremenda. Cuando nosotros pensábamos o ver a un centurión romano, era un guerrero temible. Era una persona endurecida por la disciplina militar. Una persona que no iba a creer fácil cualquier cosa. Era un hombre duro, difícil. Mucho más, imagínense los niveles de crueldad que había que tener cuando a usted se le encargaba una crucifixión.
llevar a una persona dándole golpe todo el camino y ponerlo ahí, después amarrarlo y ponerle los clavos. Oía precisamente en Israel un museo que tienen de recoger elementos de esa época. Y escuchaba un mensaje de un hermano donde él decía que tienen un clavo que traspasa un hueso del tobillo y lo tienen guardado así mismo con el hueso traspasado, porque así fue que lo encontraron, y lo guardan así en el museo, precisamente ese clavo grande traspasando así el hueso de la persona que era crucificada. Y eso lo hacía un soldado romano, como comerse un pan, como beberse un vaso de agua, sin ningún tipo de remordimiento. Y mire entonces lo que dice el versículo número 39. Y el centurión, este guerrero, este soldado que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y así termina prácticamente este evangelio, reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y este hombre, que parecía que nadie podía ya en este momento reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice: nadie puede sufrir de esta manera tan tranquila, tan en paz, tan quieto, de una manera de bendecir a los demás, si no fuera el Hijo de Dios. Jesucristo mostró la gloria del Hijo de Dios en toda su trayectoria, en su sufrir, en su predicación, en expulsar a los demonios, en todo lo que hizo. Mostró ante el juicio, mostró que era el Hijo de Dios, ante la cruz mostró que era el Hijo de Dios, pero nadie puede quedarse igual ante la declaración de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por tanto, en esta noche nosotros volvemos a preguntar: ¿qué significa que Jesucristo es el Hijo de Dios para usted? Para el Padre esto está claro. Para los demonios también. Para los discípulos de ese tiempo de Cristo también. Para este endurecido soldado romano también. El asunto es, para usted, ¿qué significa que Jesucristo es el Hijo de Dios? Este es el tema del Evangelio. Nosotros le invitamos en esta noche a que usted venga a la autoridad de Jesucristo. Que usted venga a Él, que le oiga y crea en el Evangelio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio no es más que la persona misma de Jesucristo. Así que le invitamos en esta noche a creer en Jesús, a aceptar su obra en la cruz del Calvario, a no pasar por alto el hecho de que Él es el único Rey, Salvador, Jesús, el Hijo de Dios. Padre, gracias, porque Cristo es quien cambia nuestras vidas y transforma nuestras vidas. Te bendecimos, te adoramos. Nosotros también, al igual que los demonios, deberíamos temblar, pero no lo hacemos como ellos, porque ellos no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de colocar la fe en Jesús, porque Él murió para traer redención a los hijos de Adán. Como dice también tu palabra, porque no perdonó a los ángeles que pecaron, sino a estos débiles hijos de Adán, a la humanidad. Te hiciste humano en Cristo como nosotros para darnos vida y salvación. Gracias te damos. Ayúdanos a vivir oyendo la voz de tu Hijo. Es la orden que nos das. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.